El texto sobre el que vamos a meditar es justo el encabezamiento del libro de Josué. Y antes de comenzar a leerlo, quisiera hacer un preámbulo. La historia no corre siempre a la misma velocidad. A veces pasan siglos sin que suceda nada relevante. Y en otros momentos de la historia hay una aceleración que nadie había podido pensar hasta entonces. Eso ha sucedido varias veces en la historia de este mundo. Y estoy convencido que a nuestra generación, a nosotros, nos está tocando vivir ese momento en que la historia se ha acelerado. Y cuando se acelera la historia provoca cambios profundos en la manera de ser, de sentir, de vivir y de ver nuestra realidad. De tal manera que rápidamente las generaciones anteriores quedan obsoletas, desfasadas, y a las nuevas generaciones o a las generaciones presentes les toca el trabajo de esforzarse en adaptar sus conceptos y su mentalidad a las nuevas realidades que van viviendo. No creo que sea necesario explicar demasiado en qué consiste este cambio histórico que estamos viviendo. Hemos vivido una transformación, una profunda crisis económica no hace mucho. Hemos vivido una pandemia que ha modificado, evidencia la palmaria la tenemos aquí, el modo de relacionarnos, el modo de vivir. Estamos viviendo un retorno a los momentos, a los momentos más oscuros de la historia, como lo habíamos conocido hace quizá 50 años. Tenemos una guerra como muchas que ha habido, pero que es distinta, porque esta entraña unos riesgos diferentes y pone en cuestión todo el sistema y todo el orden mundial en el cual estamos viviendo. Y hay que añadir a esto que todo esto se ha dado en el entorno de una revolución tecnológica que en los últimos 15 o 20 años ha cambiado nuestra manera de trabajar y hasta nuestra manera de criar los hijos. Yo no recuerdo a mis hijos ni por asomo mirando una pantalla. Y ahora todos nuestros hijos están pendientes siempre de una pantalla, inclusive nosotros. Bien, no quiero abundar más en eso. Quiero decir que tenemos que acercarnos a la lectura del libro de Josué teniendo en mente que hay un cambio de ciclo. Y lo mismo sucedía cuando Josué recibe el encargo de Dios de tomar el relevo. Hay un cambio de paradigma. El pueblo ya no está en el desierto. Ya no está simplemente deambulando por allí. El pueblo de Dios tiene ahora que enfrentar un desafío que va a cambiar totalmente su vida. Van a dejar de ser beduinos, van a dejar de ser, peregrinos y van a ser unas poblaciones sedentarias en un contacto estrecho con el paganismo. Y todo esto tiene que venir por medio de un enfrentamiento, de una conquista y de un tomar posesión de algo que hasta entonces solo era futuro. Así que cuando leemos esto tenemos que pensar en dos claves: cambio de ciclo y relevo. Cambio de ciclo y relevo. Josué encarna estas dos realidades. Y dice el texto, Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, es decir,
el ciclo de Moisés ha finalizado. Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, que era un ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a tus padres que le daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hasta aquí la lectura de este pasaje que creo que para muchos es muy conocida. Para otros quizá les pueda resultar novedosa. El título del sermón: te mando que te esfuerces. Pues eso no puede resultar más antipático. En primer lugar, vaya, yo no sé a vosotros, a mí no me gusta que me manden. Cuando uno dice, no, yo te mando tal, pues enseguida, bueno, saltan la testosterona, y uno dice, a mí tú no me mandas, tú quieres para mandarme a mí, ¿no? Primero, que no me gusta que me manden, no sé a vosotros. Y segundo, que el esfuerzo es algo desagradable. Y sobre todo, como hemos oído esta mañana, si siempre ha habido que esforzarse, vivimos en una cultura donde la cultura del esfuerzo y el sacrificio está absolutamente abandonada. Es más, si quieres ganarte enemigos, obliga a los demás a esforzarse. Te mando que te esfuerces y seas valiente. El problema con esto es que, por antipático que nos parezca, y pese a que no me gusta que me manden, la cuestión es de quién me manda. Quien manda esto no es otro que Dios. Eso que hemos cantado, que es Dios soberano, Señor, que tiene toda autoridad, etcétera, etcétera. Y cuando Dios manda algo, no cabe de ninguna manera el escaquearse o el rehusar hacerle caso.
Josué estaba en una coyuntura de cambio, relevo. Y esto nos pone delante de nosotros la realidad de que los siervos de Dios pasan. Los hombres pasan. Así está establecido. Pero el pueblo de Dios permanece. El pueblo de Dios tiene que seguir caminando. El pueblo de Dios tiene que aprender y enfrentar las nuevas situaciones con resistencia y resiliencia. Y cuando los hombres pasan o están pasando, lo que Dios provee es el relevo. Y nos manda a todos, pero especialmente al relevo, te mando que te esfuerces y seas valiente. Y no lo manda Rubén. No quiero hacerme antipático. Lo manda el Señor. Evidentemente Moisés era un personaje irrepetible. Pero Dios no quiere un personaje repetido. Para los nuevos tiempos, para el nuevo ciclo, lo que hace falta es un nuevo personaje, un nuevo relevo, que no tiene por qué ser un Moisés repetido, sino un personaje de su tiempo, de su lugar y de su ciclo. Y este es precisamente Josué. Bien. ¿Quién era Josué? Sobre todo, ¿quién era Josué antes de tomar este relevo y ponerse al frente del pueblo de Israel para guiarlo en la nueva fase de su vida? Bueno, ponemos una curiosidad. Así os quito un poco el desafío, un poquito... ¿Sabéis cómo se llamaba inicialmente Josué? No seáis tímidos, va. Pues Josué no se llamaba Josué. Josué se llamaba Oseas. Y es Moisés precisamente quien le cambia el nombre y le llama Josué. Oseas significa Salvador. Y Josué significa Jehová salva. Igual que el nombre de Jesús. Pues bien, este Josué, este chico, este ayudante de Moisés, que es casi lo más importante que se dice, precisamente al inicio dice que Moisés era siervo de Dios. Uy, de tapita. Y que Josué era ayudante de Moisés. Es un personaje sin mucho relieve. De hecho, no es una persona que encabece una familia importante, un linaje importante dentro de las tribus de Israel. Sí, era de Efraín, de la tribu de Efraín. Simplemente se nos dice que era hijo de Nun, uno de los padres de familia de esa tribu. Pero fijaros que ni siquiera se nos dice si Josué tenía esposa o no tenía esposa, ni hijos, ni hijas. Es decir, es un personaje aparentemente sin relieve, sin una gran importancia social. Se nos presenta a Josué empezando siempre desde abajo. Es decir, el desafío que recibe Josué tiene que ver con la preparación anterior que ha tenido. Él ha estado cerca de Moisés, él estaba cerca del tabernáculo siempre que Moisés iba a hablar con Dios, él quería estar cerca de esos oráculos, la cercanía de las cosas de Dios. Poco a poco Moisés va tomando confianza en él y le encarga que se ponga al frente, por ejemplo, en la batalla de los amalecitas. Mientras Moisés oraba al Señor, él está al frente de la batalla. Josué fue uno de los, bueno, ya sabéis, uno de los espías. Esto en la escuela dominical se cuenta todavía, ¿no? Sí. Uno de los espías que entró en Canaán, hombre audaz. Pero Josué fue el único, junto con Caleb, que estuvo dispuesto a jugarse
el favor de ser apedreado. Porque dijo que no había que tener miedo frente a aquellos gigantes que habían en Canaán, sino que había que tomar en serio la promesa de Dios y entrar a conquistar Canaán. Esto casi le cuesta la vida, podéis leer el pasaje, porque querían apedrearlo. Y lo más importante, en este periodo de preparación, Josué cometía a veces errores de bulto. No sé si recordáis el pasaje cuando Moisés se reúne con aquellos 70 ayudantes y Dios envía su espíritu y todos se ponen a profetizar. Y resulta que hay dos personas que no habían acudido a esa reunión, que estaban en las tiendas, Eldad y Medad, y se ponen a profetizar también. ¿Y qué dice Josué? Moisés, prohíbeles que profeticen. Y Moisés tiene que regañarle un poquito y decirle, no. Ellos también hablan por el Espíritu. Y ojalá todo Israel fuera profeta. Es decir, hay un aprendizaje que no consiste siempre en acertar. Sí consiste en esforzarse. Sí consiste en estar cerca de las cosas de Dios. Sí consiste en aceptar ser rectificado, ser corregido. Sí que consiste en arriesgar, en estar dispuesto a jugársela. Eso es el aprendizaje de un relevo. Pues bien, si os parece, vamos a comentar un poco el pasaje que hemos traído. A ver, pásamela, ¿quieres? Porque no sé, no chuta. El siguiente, porque esto ya lo he dicho. Y se me ha olvidado poner la diapositiva. Bien. Conforme hemos leído el texto de Josué 1, del verso 1 al 9, 9 versículos, si atendemos a los imperativos, verbos en imperativo, imperativo es cuando es imperioso que hagas algo. Cuando alguien te manda algo, lo hace con un imperativo. Vete de aquí, vete, un imperativo, ¿verdad? Tráeme, imperativos. Pues bien, si tenemos en cuenta los imperativos, podríamos dividir estos 9 versículos en 4 partes. La primera de ellas tiene 3 imperativos. Levántate y cruza, o pasa, como dice Reina Valera. Levántate, pasa y pisa. Levántate, pasa y pisa. Levántate. ¿Qué significa levántate? Significa deja lo que estás haciendo y ponte a hacer lo que yo te digo. ¿Sí? Levántate. Renuncia a tu comodidad, a tu área de confort. Empieza a explorar nuevos campos. La contestación normalmente que se suele dar a esto es, hombre, yo es que tengo mucho que hacer. Yo es que no tengo tiempo. Bien, los seres humanos somos intrínsecamente incoherentes, ¿no? Si hay algo que nos iguala a todos, ricos, pobres, reyes, plebeyos, es el tiempo. Nadie tiene más de 24 horas. Nadie.
levántate, cruza y pisa. Para tener tiempo hay que dejar lo que estás haciendo y hacer otra cosa. Es decir, hay que reorientar las prioridades. Dicho de otro modo, que mi agenda la escriba Dios y no yo. Levántate, cruza. ¿Qué había que cruzar? El Jordán. Arriesgarse. ¿Arriesgarse a qué? ¿A algo desconocido? ¿A algo nuevo? Abandonar esa parte de mi vida donde hasta ahora he estado instalado y cruzar la frontera a otra etapa de mi vida. Cruza. Pero no solamente cruza y pisa. Es decir, no basta con cruzar el Jordán. Para llegar a obtener, a disfrutar de la bendición, de la posesión de la heredad de Dios, tengo que pisar el lugar. Esto lo saben muy bien los ejércitos, ¿verdad? En las guerras. Es muy fácil las fases de bombardeo, las fases de misiles, etcétera, etcétera. Pero, estamos viéndolo hoy en día. Cuando hay que pisar el terreno y tiene que ir la infantería, ahí se ponen las cosas muy feas. Levántate, cruza y pisa. Sé consecuente, llega hasta el final. No te dejes las cosas por hacer. No te quedes a medio camino. No arranques con mucho entusiasmo y después, ¡plas!, nada. Esto es lo que Dios le manda a la generación que ha de relevar a los Moisés. Sin embargo, hay que resaltar una cosa, como decía Dani en las canciones. Todos estos imperativos vienen respaldados por promesas de Dios. Es decir, Dios toma la mayor parte de la carga y de la responsabilidad del éxito y del llevar a cabo su plan para con su pueblo, para con su iglesia, en medio de un cambio de ciclo que desafía a las generaciones de Josué. ¿Por qué? Porque aquí tenemos tu tapita. Creo que hay aquí un atentado a mi seguridad. Vale. Porque yo les doy. Esa tierra no hace falta que la ganes tú. Yo te la doy. Porque yo os he entregado. Ya está hecho, tienes que ir y pisarla. Ya está entregada, ya está dada. Y además de que yo ya lo he hecho, es que yo estaré contigo. ¿Cómo? De la misma manera que he estado hasta ahora con los Moisés. No te dejaré ni te desampararé. No somos unos parias. En el compromiso, en la responsabilidad hay carga, esfuerzo y sufrimiento, hay sacrificio. Pero hay gozo y bendición en disfrutar las promesas de Dios. Y eso lo manda el Señor de señores, Rey de reyes, ese que tú y yo confesamos como Señor de nuestras vidas. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo en cada uno de los lugares a donde vayas. Así termina la lectura de este pasaje. Hay dos partes más en este pasaje que se encabezan no ya con el texto levántate, cruza, pisa, sino con algo que resulta equivalente, que es esfuérzate y sé valiente.
es otro modo de decir que tenemos que levantarnos, cruzar y pisar. La tarea del relevo, ¿me puedes pasar al siguiente, por favor? La tarea del relevo no está vinculada o no tiene que ver con la proporción y con la dimensión de mis proyectos personales. Y eso se pierde muchas veces de vista. El pueblo de Dios nunca es contemplado en la Biblia ni en el plan de Dios como individuos aislados. El plan de Dios para cada individuo es un plan que está interrelacionado, interconectado con todos aquellos que le rodean y que juntos forman un pueblo. Y Josué corría el riesgo de intentar analizar y comprender el desafío que recibía en la corta y pequeña dimensión de su propia existencia. Pero el plan de Dios era más grande que su existencia. El desafío de Dios para los Josués de nuestros días no tiene que ver solo con los proyectos que yo o tú tienes respecto de tu vida, yo de mi vida. Porque el plan de Dios es mucho más grande que mi vida. ¿Por qué? Porque tú repartirás la heredad que he dado a este pueblo. No se trata de si eso encaja en mis expectativas. Se trata de si mis expectativas encajan con el plan de Dios. Nadie puede ser un relevo válido si pone por delante sus expectativas personales. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Porque lo que tienes delante es mayor que tú. Porque es mi voluntad y no la tuya. Es mi plan y no el tuyo. Por eso es necesario que el Josué, el que toma el relevo y enfrenta la nueva situación, tenga que adaptarse y reconfigurar su proyecto de vida en función con el plan que Dios tiene de que su pueblo continúe, con que su pueblo marche, con que su pueblo crezca, con que su pueblo siga de victoria en victoria, con que su pueblo alcance el disfrute de las promesas de Dios, etcétera, etcétera. Y hay otro riesgo. El riesgo de esto es que a veces, aunque esto le pasó a Moisés también, y por eso le podía pasar también a Josué, que nos entre el pánico, el miedo. Y quizá más peligroso que ser víctimas del miedo es instalarnos en la frustración. Porque las cosas no salen siempre como nos habíamos pensado. Porque Dios nos responde de la misma manera que nosotros creemos que va a responder. Porque a veces hace falta tiempo. Y hace falta eso tan escaso en nosotros que es la paciencia. Por eso le dice, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Hazte el ánimo, Josué. Esto a lo que te llamo no es un sprint. No es una carrera de velocidad. Esto es un maratón. Eso es una carrera de fondo. Una batalla de desgaste. Y el que persevera, el que continúa, el que no abandona, es aquel que está en disposición y que es la persona adecuada para poder tomar el relevo del pueblo de Dios frente a las encrucijadas de la historia.
de nuevo la responsabilidad del asunto, la mayor parte de la responsabilidad la toma Dios. ¿Cómo la toma Dios? Pues manteniendo fiel su promesa inmutable, la promesa que hizo en el pasado, y en el presente y en el futuro asegurar de nuevo la presencia de su persona divina en cada una de las acciones que haya que emprender. La promesa que juré a tus padres está en el pasado, está vigente en el presente, y en el presente y en el futuro Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Me puedes pasar, por favor, la siguiente? Esta es la cuarta sección en la que podemos dividir este pasaje, versos 7 y 8. Y la he dejado para el final porque, a diferencia de las demás, en las que... ¿Tienes prisa? Bien. Ya se me ha ido de la cabeza. A diferencia de las demás, en las que la mayor parte, la mayor carga de la responsabilidad la llevaba Dios. En esta Dios exige al hombre algo que tiene que ver con él y que solo él puede hacer. Solo él puede hacer. Solamente, fijaros lo que dice, solamente esfuérzate, y aquí cambia, esfuérzate y sé valiente, no, aquí ¿qué dices? Sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a derecha ni a izquierda. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas y que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Evidentemente esto no lo puede hacer Dios. ¿A quién le toca esto? Toca a nosotros. Le toca a Josué. Tiene que hacerlo él, pero no nos olvidemos que la provisión divina sigue, porque ese libro de la ley es de Dios. Es la provisión de Dios. Es el arsenal, el armamento. Y llama la atención que cuando Josué tiene que enfrentar una campaña militar donde evidentemente hubo guerras y hubo contiendas, etcétera, aparte de otras muchas cosas, no le dice, bueno, pues mira a ver la estrategia que tomas, las tácticas, sé diestro en el armamento, te voy a dar, yo qué sé, pues nuevas armas, etcétera, etcétera. No. Lo que le da es la ley. Lo que le da es la ley. Bien, y cuando oímos hablar de la ley, eso, también nos ponemos, es igual cuando nos mandan, dice la ley, la ley, el legalismo, el legalismo. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ya la ley casi... Bueno. Lo que hay que entender es qué es lo que Josué entendía que era la ley en esos tiempos de Josué. Evidentemente no era el Talmud. Evidentemente no era el Talmud, ese comentario a las leyes rabínicas, etcétera, etcétera, ni todos esos 628 mandamientos que habían, sino que la ley, básicamente, según dicen los estudiosos, es muy posible que así sea, la ley que en esos momentos se hablaba del libro de la ley, sería algo similar a los capítulos 12 a 26 del libro de Deuteronomio. Si lo leéis, veréis que en él lo que hay es toda una serie de normas éticas y morales que tienen que ver con la buena convivencia entre el pueblo, en el modo en el que el pueblo se ha de relacionar de una manera justa y misericordiosa, y el modo en que cada uno puede acercarse y puede vivir en una relación adecuada con Dios. Es decir,
no estamos hablando de leyes cúlticas, ni de ceremoniales, ni de normas de pureza, ni de todo esto. Estamos hablando de la moral y de la ética que expresa la voluntad de Dios para su pueblo. Bien. Pues este libro de la ley no se ha de apartar de la boca del relevo. No se ha de apartar de la boca del relevo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir esto que en su conversación, el tema principal de conversación, está de acuerdo con el proyecto moral que Dios tiene para el hombre. Esto quiere decir que el enfoque de su boca es publicar y promover el conocimiento de la voluntad de Dios para los hombres. Y la cuestión es que pensemos en nuestras conversaciones, en aquello que ocupa nuestro día a día con aquellos que nos rodean. Bueno, claro, eso sí, si queremos ser relevo para nuestra situación. El problema es que no se trata de si quieres, es que te lo manda el Señor. Te mando que te esfuerces. Sin desviarse ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ser puntilloso ahí, ¿no? Como hacían luego los rabinos. ¿Qué hicieron los rabinos? Primero el Talmud y luego los rabinos. Una casuística para cada caso, dejar exactamente dicho qué es lo que hay que hacer de acuerdo con la ley de Moisés. No. Se trata de que el sentido profundo de justicia, de amor y de misericordia de Dios que tiene la ley ha de inspirar cada una de nuestras decisiones y sobre todo aquellas decisiones que nos va a tocar hacer como Josué, con riesgo de equivocarnos. Y el modo de no equivocarse es ir a la raíz, a la profundidad de la justicia, la misericordia, la paz de Dios y la armonía de su pueblo, sin apartarse de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Porque la obediencia, el guardar la ley, interpretar en cada momento concreto, en cada circunstancia en la que se va a mover el pueblo de Dios, cómo quiere Dios que intervenga el relevo, requiere un conocimiento profundo del libro de la ley. No un conocimiento legalista y superficial. Eso lo convertiría en un fanático, como tantas veces ocurre. Hermanos, así entre nosotros, aunque estemos en YouTube, me voy a atrever. ¿Sabéis el problema de muchas iglesias que desaparecen? Que sus dirigentes están tan poco preparados que son casi fanáticos. Y creyendo guardar la ley, se van o a siniestra o a derecha o a diestra. Y con eso se pierde el pueblo. El relevo ha de ser un relevo preparado. Preparado, conocedor, profundo de la palabra de Dios. Muchas veces se da el caso de que ante estos cambios de ciclo, ¿verdad?, estas necesidades del pueblo de Dios, nos encontramos con hermanos y hermanas con mucha voluntad
Y pues yo, y muy lanzados para adelante, sí. Y otros parece que se... Bien. Es bueno. Es decir, heme aquí estoy yo. Eso es bueno. Y se necesita, hace falta. Pero no basta. Dios quiere voluntarios bien preparados. Bien preparados. Así que en esta mañana, lo que manda el Señor es que te esfuerces, que seas valiente, muy valiente para venir preparado. ¿Sí? ¿Y cómo nos vamos a preparar? Y ahora voy a entrar ya, ahora llego al final, Ahora llego al final. Entramos en la última fase del sermón. ¿Cómo es posible hablar de la ley, guardarla, sin desviarse, discerniendo el sentido actual y vital de ella en cada circunstancia? ¿Cómo podemos prepararnos? Pregunta. ¿Puede lograrse esto sin un estudio serio, sistemático y constante de la Biblia? ¿Puede lograrse? ¿Sí o no? Vale, Javier, tenemos eso, un voto en contra. ¿Y puede lograrse sin leer la Biblia constantemente? Muchas veces llama la atención, hermanos y hermanas, no todos. Y yo quisiera que no toméis esto como una reprimenda ni nada de eso. Yo no soy nadie para reprenderos. Simplemente quiero compartirlo con vosotros, ¿no? Pero a veces uno se queda asombrado del poco conocimiento bíblico que tienes cuando estás hablando con alguien que lleva años viniendo a la iglesia. Y a veces te quedas asombrado porque tiene mucho conocimiento bíblico y, sin embargo, un escasísimo discernimiento para entender el fondo de lo que está leyendo. Voy a plantearos unas estadísticas. La primera de ellas tiene que ver con nuestra iglesia. Como sabéis, desde hace un par de años, el Consejo se propuso, digamos, hacer un énfasis importante en la formación bíblica de la Iglesia. Y después de varias experiencias habidas en otros años, pues estimó y vio que con no ser la mejor opción o con no ser una opción óptima, la única ocasión que había, domingo por la tarde, la escuela bíblica. ¿Recordáis? ¿Os acordáis que hace 8 o 9 meses pues invitábamos a toda la iglesia, estimulamos a toda la iglesia para que se inscribiese y asistiese a estas clases? Bueno, en mi humilde opinión, creo que será un nivel bastante adecuado, un nivel bastante adecuado que, si se llega a mantener en el tiempo, pues puede preparar muy bien a los que asisten. Pero la estadística es, ayer lo conté, en un inicio hubo 33 hermanos y hermanas, 33, que se inscribieron, bien como matriculados, bien como oyentes, no importa. Lo cual me parecía muy poco, porque aquí somos bastante más de 33. En un principio se empezaron con un cierto entusiasmo las clases, pero voy al domingo pasado y al anterior. ¿Sabéis cuántos de vosotros estáis viniendo a prepararse?
sobre 12. Y tengo que añadir algo más. De esos 12, una buena parte pueden servir para muchas cosas, pero no para relevo. Y diré por qué. Tienen más de 50 años. Son yayos. Son Moisés. Ya no les va a dar para ese relevo. Sí. Esa es la realidad. Y podemos estar aquí predicando todos los santos domingos lo mismo. Esa es la realidad. La dejo ahí para que vosotros la elaboréis. Otra estadística. Desde hace 20 años o más, o 30 años, está funcionando la Escuela Bíblica Unida, ¿verdad? La EBE de Valencia. Algo similar a lo que hacemos aquí, pero con otras iglesias. Bien, por ahí hemos pasado muchos. Esta iglesia es fundadora. Esta iglesia aporta profesores. En algún momento ha aportado alumnos. Inclusive se ha llegado a hacer aquí en esta iglesia la escuela bíblica. Bien. ¿Sabéis cuántos matriculados el año pasado y ya no hablo de los dos últimos ejercicios, cuántos hermanos de Agustina están matriculados en la EBE? 0. Yo no puedo tener más comentarios. Tiempo, 24 horas para cada uno. Pereza, todos tenemos. Si el domingo por la tarde te cuesta mucho venir, lunes, online, puedes estar matriculado. De nosotros queda escuchar el desafío de Dios que nos repite y nos recuerda: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas, aunque pierdas el tiempo por estudiar mi palabra. Él estará contigo, Él bendecirá, Él dará el fruto. Esforcémonos. Es antipático, ya lo sé, pero no hay otro camino. Nada en esta vida se consigue sin esfuerzo y sacrificio. Y nosotros tenemos la promesa, la ventaja de que el resto lo ha hecho Dios. Pero Dios no va a hacer lo que yo tengo que hacer. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a poner delante de nuestras vidas y de una manera totalmente transparente y honesta delante de Él, en oración, pedirle que Él nos guíe para seguir el camino que Él quiere que tomemos. Porque la Iglesia, el pueblo de Dios, está en una encrucijada, está en un cambio, y los Moisés de antes empezamos a no ser válidos. El pueblo de Dios necesita Josués y relevos que tengan la capacidad de enfrentar con una nueva mentalidad, con nuevos ánimos, comprendiendo y estando cerca de las nuevas generaciones que las personas mayores. Y a mí yo no soy mayor, yo me considero un chaval, pero sinceramente me encuentro con grandes dificultades para comprender las inquietudes de un chico de 16, 17, 18, 20, 30 años. La Iglesia necesita esos Josués que han de tomar el paso de cruzar el Jordán, de tomar una decisión y venir preparados para llevar adelante el pueblo de Dios. Que el Señor nos bendiga.